La red de la impunidad, corrupción y silencio en el gobierno de Pedro Sánchez. España, nación de historia milenaria, ha sido testigo de grandes transformaciones. Sin embargo, en los últimos años, la política nacional se ha visto envuelta en un manto de sospechas, pactos en la sombra y decisiones que parecen responder más a intereses personales que al bien común. Hoy, exploraremos una de las tramas más opacas de la política española contemporánea, los escándalos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez, su gobierno y sus aliados. Este no es un ataque político. Es una llamada a la conciencia ciudadana, al análisis riguroso y a la exigencia de transparencia y justicia. El vuelo de Delqui, la noche que cambió la política española. La historia comienza en una fría noche de invierno, el 20 de enero de 2020. En el aeropuerto de Barajas, Madrid, aterriza un avión procedente de Venezuela. A bordo viaja Delqui Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro. El problema es que Delqui no puede pisar suelo europeo. Está sancionada por la Unión Europea debido a su implicación en violaciones de derechos humanos y corrupción. Su presencia en España, por tanto, era una violación flagrante del derecho comunitario. Pero esa noche ocurrió lo impensable. José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, fue al aeropuerto a reunirse con ella. Lo que comenzó como un supuesto encuentro casual, pronto reveló contradicciones, cambios de versión y una absoluta falta de transparencia. Ábalos dijo primero que fue a saludar a un conocido. Luego admitió que sí, se reunió con Delqui, pero que no bajó del avión. Después se supo que sí bajó, que entró en la zona de tránsito, y que estuvo varias horas en territorio español. Las cámaras de seguridad del aeropuerto desaparecieron. El informe oficial nunca se publicó. Y desde el Palacio de la Moncloa, el silencio fue absoluto. ¿Por qué una alta funcionaria de una dictadura sancionada por Europa fue recibida por un ministro español? ¿Qué se negoció en aquella sala? ¿Acaso se estaba tratando una operación política o económica encubierta? Algunos periodistas y analistas apuntan a posibles acuerdos secretos entre el gobierno español y el régimen venezolano, relacionados con intereses económicos, presión sobre opositores o incluso chantaje político. Lo más grave no es solo la reunión en sí, sino lo que simboliza. El inicio de una forma de gobernar basada en la opacidad, el relato manipulado y la impunidad. Este vuelo fue, para muchos, el primer aterrizaje de la impunidad institucionalizada. Contratos a dedo y empresas fantasma, el festín de los fondos públicos. Tras la pandemia, el gobierno de Pedro Sánchez se enfrentó al enorme reto de gestionar miles de millones de euros en fondos públicos, tanto de origen nacional como europeo. Pero en lugar de convertirse en una oportunidad para fortalecer el Estado, la reconstrucción se convirtió en un campo de batalla para el clientelismo político. Uno de los elementos más escandalosos fue el uso del llamado procedimiento de emergencia, que permitía al gobierno adjudicar contratos sin concurso público, sin control, sin competencia real. Lo que debía ser una excepción urgente se convirtió en una norma peligrosa. Empresas sin experiencia en sanidad recibieron contratos millonarios para suministrar mascarillas, respiradores y material médico. Muchas de ellas eran sociedades recién creadas, sin empleados, sin historial, pero con contactos políticos. Un caso paradigmático. Una empresa sin trayectoria recibió 53 millones de euros para entregar material sanitario, y ni siquiera pudo justificar el cumplimiento completo del contrato. A pesar de las irregularidades, nadie fue sancionado, ni investigado penalmente a fondo. Y no fueron hechos aislados. Numerosos contratos fueron adjudicados a empresas afines al Partido Socialista o a sus socios de gobierno, alimentando la sospecha de una red paralela de favoritismo institucionalizado. Lo más preocupante es que la Fiscalía General del Estado no actuó de oficio. Las denuncias de la oposición fueron desestimadas o archivadas sin apenas diligencias. Esto evidencia un patrón. La erosión del control institucional sobre el dinero público. Lo que debería haber sido una gestión transparente y ejemplar se transformó en una lluvia de millones para amigos del poder. Y en este contexto, entran en juego los fondos europeos, supuestamente destinados a la recuperación económica y a la transición ecológica. Pero como veremos siguientemente, también fueron gestionados con oscuridad y escasa rendición de cuentas. La caja negra de Europa, el laberinto opaco de los fondos europeos. España recibió más de 140.000 millones de euros del Fondo Europeo Next Generation EU, la mayor inyección financiera comunitaria de la historia. Este dinero tenía un propósito claro: reconstruir la economía, modernizar el país y fortalecer la transición digital y ecológica.
pero algo ocurrió. Los fondos comenzaron a diluirse en un mar de burocracia, opacidad y clientelismo. La gestión centralizada por parte del gobierno de Pedro Sánchez limitó el control del Congreso, las comunidades autónomas y la oposición, concentrando el poder en manos del Ejecutivo. Varios informes alertaron de que una parte considerable del dinero se adjudicó sin los mecanismos de control adecuados. Muchas empresas pequeñas o independientes no pudieron acceder al dinero, que terminó en manos de grandes compañías bien conectadas con el poder. Algunos indicios preocupantes. Proyectos sin seguimiento. Subvenciones concedidas a entidades con vínculos políticos. Falta de transparencia en los criterios de selección. La Comisión Europea ha solicitado explicaciones sobre la ejecución de estos fondos, aunque el gobierno español ha ofrecido respuestas ambiguas o parciales. Pero lo más grave es que los órganos de control internos, como el Tribunal de Cuentas, fueron desactivados políticamente, mientras la Fiscalía evitaba investigar posibles irregularidades. Los fondos europeos, que debían haber sido un motor para la transformación de España, terminaron siendo, en muchos casos, una oportunidad dorada para alimentar redes clientelares y favores políticos. Esto nos lleva al núcleo del problema. ¿Quién vigila al poder cuando las instituciones pierden su independencia? La justicia en la mira, fiscalías sometidas y el silencio de la ley. Uno de los pilares fundamentales de una democracia sana es la independencia judicial. Pero durante el gobierno de Pedro Sánchez, la separación de poderes ha sido gravemente erosionada, según denuncian numerosos jueces, fiscales y analistas políticos. El caso más llamativo fue la célebre frase del propio presidente. ¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está. Aquellas palabras, pronunciadas en una entrevista, resumieron el nuevo paradigma del poder, la justicia no como contrapeso, sino como instrumento. Durante esta etapa, se nombró a fiscales generales del Estado con vínculos estrechos al PSOE, como fue el caso de Dolores Delgado, exministra de Justicia. Su paso a la Fiscalía General fue visto por muchos como una colonización política del sistema judicial. Y no solo eso. Se observaron paralización o archivo de investigaciones que implicaban a miembros del gobierno o de sus socios. Frenos a causas de corrupción, incluso ante indicios claros. Presiones internas en la Fiscalía Anticorrupción denunciadas por fiscales veteranos. Mientras tanto, la oposición y los medios críticos fueron tachados de judicializadores del debate político, como si exigir cuentas ante posibles delitos fuera una acción ilegítima. ¿Pero qué ocurre cuando el poder legislativo y el ejecutivo dominan también el ámbito judicial? Se produce un fenómeno de impunidad estructural, donde la ley ya no es un escudo para el ciudadano, sino una herramienta para proteger al poderoso. Este debilitamiento institucional se complementó, además, con la desactivación de las unidades policiales más eficaces contra la corrupción. El silenciamiento de quienes investigaban los delitos económicos. La muerte de los perros guardianes, el desmantelamiento de las unidades anticorrupción. Durante años, España contó con 2 unidades policiales clave en la lucha contra la corrupción política y económica. La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. La UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Estas unidades fueron responsables de investigaciones que sacudieron al país: Gürtel, Losere, Pujol, Bárcenas. Su profesionalismo y autonomía las convirtieron en referentes del combate contra el saqueo institucional. Pero a partir de la llegada del gobierno de Pedro Sánchez, comenzaron los recortes, traslados y limitaciones operativas. ¿Qué ocurrió exactamente? Altos mandos de la UDEF fueron destituidos o jubilados anticipadamente. La UCO vio reducido su presupuesto y su capacidad operativa para investigar a personajes vinculados al poder. Las causas que comprometían al gobierno o a sus aliados fueron reorientadas o ralentizadas. ¿Resultado? Un silencio institucional sobre los nuevos escándalos que emergían. Las investigaciones no avanzaban o simplemente ni siquiera se iniciaban. El mensaje fue claro. El Estado ya no estaba dispuesto a investigar al Estado. Y mientras tanto, la corrupción se volvía más sofisticada, más estructural, más blindada. Porque sin perros guardianes, el castillo queda abierto para los saqueadores. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué desactivar a quienes protegen el interés público? Porque cuando el poder teme ser investigado, su primer instinto no es corregirse, sino neutralizar a quien lo señala. Este debilitamiento del Estado de Derecho no es una anécdota. Es una estrategia. Y para comprender su alcance, debemos mirar la fotografía completa, la captura de todas las instituciones.
La captura del Estado como se construye una red de poder sin control. La captura del Estado no es un concepto retórico. Es una estrategia política. Es un proceso mediante el cual una élite política utiliza las instituciones públicas para garantizar su permanencia en el poder, proteger a los suyos y neutralizar a sus críticos. Durante el mandato de Pedro Sánchez, distintos analistas han identificado una serie de movimientos estructurales que configuran esa captura. ¿Cómo se realiza esta captura? Control de la Fiscalía, ya lo vimos. Desde la designación de fiscales afines hasta la paralización de causas incómodas. Colonización de los medios públicos, RTVE, una institución que debería garantizar información veraz y plural, se convirtió, según denuncias de sus propios trabajadores, en una plataforma editorial controlada por el gobierno. Subordinación del Parlamento, mediante el uso sistemático del decreto ley y pactos con partidos nacionalistas o extremistas. El gobierno ha minimizado el debate parlamentario y reducido la capacidad de control del Congreso. Invasión del Poder Judicial, intentos reiterados de reformar el CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, para poder controlar su composición. Incluso bajo advertencias de la Comisión Europea. Eliminación o debilitamiento de órganos fiscalizadores, Tribunal de Cuentas, Transparencia, Defensor del Pueblo. Muchos de estos órganos han sido vacíos de contenido o dirigidos por perfiles cercanos al Ejecutivo. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Se ejecuta paso a paso, con sigilo, bajo el discurso del progreso o la gobernabilidad. Pero el resultado es claro. Una estructura institucional incapaz de controlar al poder político y cada vez más alejada del ciudadano. La democracia se vacía por dentro, aunque desde fuera siga pareciendo funcional. Se vota, sí. Pero se vota sin saber, sin alternativas reales, sin mecanismos de castigo para la corrupción. Y mientras esto ocurre en lo alto, en la base de la sociedad se percibe el desencanto, el escepticismo, la resignación. Porque cuando las instituciones ya no representan al pueblo, el pueblo se siente abandonado. ¿Es esto irreversible? En absoluto. Pero requiere algo fundamental, una ciudadanía despierta, informada y valiente. ¿Regenerar la democracia es posible un nuevo comienzo? En medio del desaliento, cuando la corrupción parece normalizada y las instituciones están cooptadas, la pregunta es inevitable. ¿Se puede volver a empezar? La respuesta es sí, pero no será fácil. Regenerar la democracia implica reconstruir la confianza perdida y restaurar los pilares que sostienen una república sana. No basta con promesas. Es necesario implementar mecanismos de control públicos y en tiempo real del gasto, de los contratos, de las adjudicaciones. Toda inversión con dinero público debe poder ser auditada por la ciudadanía. Justicia verdaderamente independiente. Una democracia madura exige que ningún poder esté por encima de la ley. La designación de jueces y fiscales debe alejarse de cuotas partidistas y responder a criterios de mérito y trayectoria. Medios libres y fuertes. Sin periodismo independiente, no hay contrapeso. Los medios deben protegerse de la colonización política y económica, y fomentarse espacios de información plural, crítica y verificada. Participación ciudadana real. No solo votar cada 4 años. Consultas, iniciativas legislativas populares, presupuestos participativos. El ciudadano debe dejar de ser un espectador para convertirse en protagonista. Fin del clientelismo político. Los favores, enchufes y subvenciones a dedo destruyen la meritocracia y perpetúan la corrupción. Solo con normas claras y controles firmes se puede recuperar la igualdad ante la ley. Educación cívica desde la base. Una ciudadanía crítica no nace por accidente. Se construye en las aulas, con cultura democrática, con comprensión de las instituciones y respeto al Estado de Derecho. Ejemplaridad en el liderazgo. Los líderes deben ser los primeros en cumplir la ley. No puede haber regeneración si quienes están en el poder carecen de ética o se refugian en la impunidad. La regeneración democrática es una tarea colectiva. No vendrá de arriba, sino de abajo. De los ciudadanos que deciden no callar, que se informan, que se organizan, que exigen. Porque si algo nos enseña la historia, es que el poder solo cambia cuando es obligado a hacerlo. Y ese poder lo tiene el pueblo. La democracia no muere por un escándalo. Muere cuando nos acostumbramos a ellos. Y también renace. Cuando alguien dice: hasta aquí. Subscribe y like.